Buen día a todos ustedes. En este hermoso día reciban muchas bendiciones del Dios de la vida. Para el día de hoy tendremos un evangelio breve pero muy interesante. Es el evangelio de Marcos 6, 30 a 34 de este 16º domingo ordinario. Comienza diciendo el texto. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Es la única vez en el Evangelio de Marcos en que aparece el término apóstol y que no significa un cargo o un oficio, sino una función. Literalmente significa enviado. Cuando los discípulos son enviados a hacer algo, son apóstoles, o sea, son enviados. Y agrega el texto que le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Sin embargo, si miramos ese envío, del cual se habla un poco antes, en Marcos 6, 7, Jesús no les había encargado que enseñaran. Jesús solo les había dado poder sobre los espíritus inmundos, no el poder de enseñar. ¿Y por qué no les había dado el poder de enseñar? Porque ¿cómo pueden los discípulos que aún no han entendido bien quién es Jesús enseñar sobre Jesús? No lo conocen todavía. Lo ven como el Mesías triunfante, fuerte, capaz de acabar con los romanos. E incluso un poco más adelante, en el capítulo 8 de Marcos, Jesús llamará de Satanás a Pedro por tener una visión errada del Mesías. Así que lo que hicieron los apóstoles no fue lo que Jesús les había encargado hacer. Ellos habían enseñado. Se usa la palabra griega didasko, que quiere decir enseñar. Pero en griego también se usa otra palabra con el sentido semejante. Se trata de kerisso, que quiere decir proclamar, anunciar, predicar. Bíblicamente hablando, enseñar significa usar las categorías del Antiguo Testamento para enseñar el Nuevo Testamento. Jesús toma este papel para sí mismo. Solo Jesús sabe lo que hay de bueno en el Antiguo Testamento para anunciar el reino. Es por eso que Jesús nunca autoriza a sus discípulos a enseñar, didasko. Jesús los envía a predicar, es decir, a anunciar el Evangelio con nuevas categorías. El término kerisso, derivado de ker, corazón, indica hablar a partir de la propia experiencia, de lo que uno ha vivido, experimentado y visto. Jesús los envía a hacer esto, no a enseñar. Pero, ¿qué hicieron los discípulos? Enseñaron. Tomaron las categorías del Antiguo Testamento y proclamaron a Jesús a través de esas categorías. Y así producían una gran confusión en la gente. Tal vez por eso Jesús les dijo: vengan ustedes aparte, a un lugar desierto, y descansen un poco. De hecho, el término griego katidian, que quiere decir aparte, es un término técnico en varias ocasiones utilizado por los evangelistas, que siempre indica incomprensión, hostilidad o incluso oposición a Jesús. Por lo tanto, cada vez que Jesús los lleva aparte, es porque hay al menos un malentendido por parte de los discípulos. Y agrega el texto:
pues los que iban y venían eran muchos, y no les quedaba tiempo ni para comer. ¿Por qué muchos iban y venían? ¿Qué había pasado? Los discípulos habían proclamado a Jesús con categorías nacionalistas y entonces habían creado una gran agitación, un gran ímpetu, un gran entusiasmo en la gente. Lo interesante es que un poco antes Jesús en la sinagoga en Marcos 6, 1-6 había sido recibido con escepticismo y desconfianza, rechazado. Mientras que los discípulos no. ¿Por qué? Está claro que el anuncio de los discípulos no es el de Jesús. El anuncio triunfalista de los discípulos había encontrado entusiasmo en la gente, y en el fondo es lo que buscaba la gente. La línea de Jesús y la de los discípulos, por lo tanto, no es la misma. Dice luego el texto: se fueron en la barca aparte a un lugar desierto. De nuevo aparece el término griego katidian, que quiere decir aparte. De nuevo se indica la incomprensión, la oposición a Jesús. ¿Por qué se van a un lugar aparte, a un lugar desierto? ¿Qué quiere hacer Jesús? Quiere separar a los discípulos de la multitud porque han creado una falsa expectativa, la del Mesías triunfante, victorioso o incluso violento. Sin embargo, dice el texto que muchos los vieron partir y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. No hay duda que los discípulos que anteriormente habían entusiasmado a la gente con su prédica crearon tal movimiento. Termina el texto diciendo: cuando salió de la barca, vio una gran multitud y sintió compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Lo que llama la atención que solo Jesús sale de la barca. Es un detalle interesante. Si están todos en la barca, todos deberían bajar, pero no. Solo Jesús baja de la barca. Ciertamente Marcos, de modo simbólico y a propósito, escribe así para decir que los discípulos mantienen las expectativas de la gente en su mente y no superan estas ideas. Jesús ya ha renunciado a las expectativas de la gente durante bastante tiempo, pues no vino para eso. Se usa el verbo griego splagnizomai, que literalmente quiere decir conmoverse las entrañas, y de ahí sentir compasión. En el Antiguo Testamento solo Dios siente la compasión. En el Nuevo Testamento la siente también Jesús. Los seres humanos tienen misericordia, solo Dios tiene compasión. La compasión, ante todo, se mueve a nivel de los sentimientos profundos, pero no solo. La compasión también indica una acción en el sentido de devolver la vida a quien no la tiene. Como por ejemplo cuando Jesús sintió compasión por la viuda de Naín antes de resucitar a su hija. Llama también la atención que la multitud es llamada como ovejas sin pastor. En realidad había pastores, e incluso demasiados, pero no se preocupaban por el bien de la gente, sino solo por sus propios intereses y privilegios. No servían al rebaño, más bien lo dominaban, controlaban y se
aprovechaban. Entonces Jesús, ante esta situación, asume el papel del pastor. A partir de este momento, Él será el verdadero pastor de Israel. Y como dice el texto, comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús no enseña doctrinas para dominar o controlar a las personas, sino que se convierte en el alimento verdadero para la gente. Se trata de una comunicación vital que permite a las personas vivir de verdad. Jesús realmente puede enseñar porque sabe quién es el Padre. Los apóstoles o discípulos aún no han entendido quién es ni Jesús ni Dios, por lo que no pueden enseñar. Jesús no enseña doctrinas, pensamientos o teorías. Jesús enseña cómo darse a sí mismo e incluso cómo dar la vida por las personas. ¿Y qué nos puede decir a nosotros Jesús a partir de este Evangelio? Sobre todo nos quiere hablar sobre la enseñanza y la compasión. Cierto día, Él mismo dijo: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has dado a conocer a la gente sencilla». ¿Qué quiere decir Jesús con estas palabras? Quiere decir que limitarse a adquirir el conocimiento como los estudiosos y los intelectuales no resulta de mucha ayuda. Puede incluso convertirse en una barrera. Entonces te darás cuenta que todo lo que has leído o escuchado de los otros no es conocimiento verdadero, sino algo prestado. Pues no es tu propia experiencia vivida. Simplemente has reunido el material aprendido de una forma mecánica. No ha surgido de ti. No es algo que haya crecido en ti. Es bueno que te des cuenta aquí que te han enseñado a adquirir muchos conocimientos prestados. No te han enseñado a ser inocente, ni a sentir la maravilla de la creación. Te han enseñado los nombres de las flores, pero no a bailar a su alrededor. Te han enseñado los nombres de las montañas, pero no a comunicarte con ellas, ni a comunicarte con las estrellas, con los árboles, a armonizar con la creación, con Dios. Y te han enseñado también a condenar las expresiones de tu amor. Y entonces reprimes tu energía de amor. Y esa es la energía que se puede transformar en compasión. Con el rechazo no hay ninguna posibilidad de transformación. Si no experimentas la compasión dentro de ti, no podrás ayudar a las demás personas para que ellas mismas sean compasivas, auténticas y sinceras. Si todavía no eres tú mismo, tú misma, no sabrás nada de ti. Y entonces jamás podrás enseñar y ayudar a alguien a alcanzar la compasión aún con las mejores intenciones. Si tu llama de la vida no está ardiendo, ¿cómo podrás encender las llamas apagadas de las demás personas? Tienes que estar ardiendo para lograr que otras personas ardan. Jesús dijo una vez: si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al pozo. Si eres infeliz, compartirás tu infelicidad. Y cuando dos infelices se juntan, se duplica la infelicidad. Por lo cual, antes de enseñar a otras personas, necesitas experimentarlo tú mismo.
simplemente para no confundirlas aún más. Necesitas haber hecho tu propio camino y saber a dónde conduce. Solo entonces podrás coger a las personas de la mano y enseñarles el camino. Recuerda, si quieres cambiar el mundo, has de cambiarte primero a ti. Esta es la naturaleza de las cosas. Solo así podrás irradiar la compasión a los corazones de los otros. Solo después de encender la llama de la compasión dentro de ti, puedes compartirla con los demás. Lo que Jesús quiere es enseñar a los discípulos a que comprendan que aún están muy condicionados por la enseñanza falsa de los líderes, sobre todo religiosos. Y de ese modo ni pueden enseñar con autoridad ni irradiar la compasión. Ahora bien, el condicionamiento produce complejo de inferioridad porque su objetivo consiste en que seas superior a los otros. Te enseña a competir, a compararte con los demás. Te enseña la violencia, la lucha. Te enseña que no importan los medios, que lo que importa es el fin, que el éxito es el objetivo. Así te alejas de ti. No percibes que la respuesta está dentro de ti y entonces la buscas en el exterior. Tienes que emplear a fondo tu inteligencia para distinguir entre tu impulso natural y los condicionamientos sociales. Olvídate de los condicionamientos sociales para que tu naturaleza siga siendo pura, incontaminada. Y la naturaleza siempre tiene la respuesta. Crecerás y florecerás. Y a lo mejor te salen rosas, mientras que a otra persona quizás le salgan orquídeas. Tú no serás superior al otro por las rosas, ni el otro será inferior a ti por las orquídeas. Lo importante es que ambos habían florecido y ese florecimiento, ese desarrollo produce una profunda satisfacción. Desaparece la frustración, tensión y te invade una gran sensación de paz. Esa paz que te inunda, que sobrepasa la comprensión. Sin embargo, en primer lugar, has de cortar con todas las respuestas de la sociedad, porque si no, seguirán desviándote, distrayéndote, haciéndote olvidar que la verdadera respuesta está dentro de ti. Solo así percibirás que eres muy rico, pero no por el dinero. Se trata de otro tipo de la riqueza como una cualidad del alma. La riqueza que está dentro de ti y que es lo que hay en ti de auténtico, de sincero, de verdadero. Tu amor, tu creatividad, tu sensibilidad, tu capacidad para meditar. Ahí está tu auténtica riqueza. Es por eso que las personas decían sobre Jesús que enseñaba con autoridad y no como los doctores de la ley. Parece que los discípulos de Jesús les costaba comprender esto. También les costaba enseñar con autoridad, porque enseñar así requiere ante todo liberarse del ego, que siempre busca las alabanzas y aprobaciones de los demás. Lo que enseñaba Jesús, lo enseñaba con autoridad. Esto significa sencillamente que lo enseñaba desde el corazón, porque era su propia experiencia. Pero eso no significa que la gente tenía que creerlo. Era suficiente que lo hubieran oído. Entonces podían pensar en ello, podían decidir a favor o en contra.
Jesús siempre les dejaba la libertad. Igualmente tú, lo que escuchas en esta grabación no es que te decidas siempre a favor. Lo que es importante es que tomes la decisión por ti mismo, por ti misma. Puede que te decidas en contra, no importa. Pero la decisión ha de surgir de tu propio ser. Si no surge de tu propio ser, entonces tú me estás haciendo autoritario. De modo que esta enseñanza nada tiene que ver con enseñar con autoridad. ¿Y qué mensaje puedo llevar conmigo para contemplarlo en esta semana? Quizás el siguiente. La única enseñanza verdadera es dar aquello que uno es decir, darse a sí mismo. Al contrario, dar aquello que uno tiene o sabe de aprendido es solo una forma de mantener el poder sobre los demás. Es autoritarismo, no autoridad.